Pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectaros a esta magnífica sesión virtual que vamos a ofrecer esta tarde. Somos EA University, una universidad internacional basada en España que imparte todos sus grados 100% en inglés, ya que el 75% de sus estudiantes provienen de más de 130 nacionalidades. Y hoy nuestra sesión se basa en nuestra Escuela de Derecho. Tenemos el honor de contar con Eugenia Castrillón, que es la directora de nuestro grado, y os va a contar cómo nuestro grado es distinto al de otras universidades, no solo a nivel nacional, sino también internacional, y cómo prepara a nuestros estudiantes para el futuro. Eugenia, muchísimas gracias por tu tiempo. Antes de que empiece, solo quiero pediros que, por favor, por el chat os presentéis un poco a vosotros. Nos encantaría saber de dónde venís, no solo de la ciudad, sino incluso el colegio en el que estáis actualmente estudiando. Y luego dejaremos tiempo al final de la presentación para preguntas, las cuales podéis poner o bien en el chat o bien en el apartado de preguntas. Así que, bueno, esperemos que os guste mucho esta sesión. Gracias. Gracias, Gabriela. Hola a todos. Soy Eugenia Castrillón, vicedecana de los programas de grado de EA Law School. Entonces, os voy a hablar un poco de, como decía Gabriela, cuál es nuestra manera de enseñar Derecho, cuáles son nuestros grados y, bueno, entiendo el momento en el que estáis, en el momento vital. Me acuerdo, aunque ha pasado mucho tiempo, de cuando estaba en vuestros zapatos y tenía que tomar una decisión tan importante como qué grado estudiar y dónde hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, yo os cuento súper brevemente y ya pasamos a la presentación sobre mí. Yo estudié Derecho en ICADE, en una universidad en Madrid, que probablemente conozcáis. Estudié un año en París y luego me fui a hacer un LLM, que es un máster de Derecho en Georgetown University. Al volver a Madrid, entré en un despacho internacional inglés, Linklaters, y luego me cambié a otro despacho, a Herbert Smith Freehills, y desde 2016 empecé a dar clases de Derecho Fiscal, que era mi especialidad, y ya entré en la dirección de los programas de los grados y ya dejé la abogacía, pero sigo muy conectada al mundo de Derecho, pues eso, en la parte de la enseñanza, ¿no? Entonces, dejadme que voy a compartir mi pantalla. ¿Lo veis bien? Gabriela, ¿lo veis bien? Está cargando. A ver. Vale, avísame, Ahora, por favor. perfecto. Venga. Ya está. Bueno, mi presentación va a ser un poco cómo yo creo que el mundo está cambiando, ¿no? Cómo el futuro del trabajo está cambiando y cómo un grado en Derecho o cómo unos estudios jurídicos tienen mucho sentido ahora en este nuevo paradigma, ¿no? Probablemente si os vais a pensar por qué está cambiando el mundo, ¿no? O sea, porque hablan de the jobs of the future, o sea, ¿qué está pasando? Pues por un lado la tecnología, ¿no? La tecnología está disrumpiendo muchísimos sectores, entre otros el jurídico, pero no solo el jurídico, pues ya se habla de, aplicaciones de blockchain aplicadas a muchísimos usos. A la salud, la tecnología aplicada a las finanzas. O sea, el mundo está cambiando de manera muy rápida y la tecnología es uno de esos drivers que está haciendo que el mundo sea un mundo diferente. Luego también está cambiando la demografía. O sea, vosotros antes era mucho más Occidente, o sea, el mundo estaba mucho más centrado en Occidente, ¿no? En lo que sería Europa y Estados Unidos. Ahora está pues todo Asia, China, la India, ¿no? Son países emergentes que están creciendo muy fuerte y eso también está haciendo un nuevo orden, igual que los valores. Ahora hablaré un pelín sobre eso, pero como vosotros, que sois la generación Z, como también tenéis una manera diferente de pensar y tenéis unas expectativas, unos sueños y unos valores que quizás son diferentes a los míos, ¿no? A los que eran míos cuando yo estaba en ese momento de finalizar el colegio y ver qué programa o qué quería dedicarme, ¿no? El día de mañana. Y por último, la globalización. Entonces, ¿por qué digo que la tecnología, por qué unos estudios jurídicos o por qué creo que el derecho es especialmente importante en este momento de cambio en el que la tecnología está impactando tanto? Bueno, pues porque la tecnología presenta soluciones a muchos problemas sociales y es una maravilla y el poder avanzar y ver de qué manera la tecnología nos ayuda a tener una sociedad más justa, a tener una sociedad
en la que haya menos desigualdad, en la que, bueno, que también en temas, pues como decía antes, de salud, ¿no? Pero también esta tecnología, este avance tan rápido, al final lo que está creando son también unos retos jurídicos muy importantes. Por ejemplo, en la foto veis una cámara de vídeo, de estas que se ponen en las calles, ¿no? Para, bueno, pues para tener una mayor seguridad en la ciudad. ¿Qué pasa con esas imágenes? ¿Qué pasa con esos vídeos? ¿Dónde está el derecho a la privacidad? O sea, nos encontramos en un punto en el que la ciudadanía y el legislador, o sea, el Estado, tiene que ver dónde está el equilibrio y de qué manera puedo hacer uso de esas soluciones tecnológicas, pero también preservando los derechos, ¿no?, de los ciudadanos. Y entonces es un debate muy interesante. Por ejemplo, la bioética. O sea, ¿qué pasa con... Podemos clonar? ¿Dónde está la moral? ¿Dónde está cuál es el marco jurídico, ¿no? O sea, porque la tecnología igual nos permite abarcar un campo muy grande, luego está lo que permite, pues eso, la moral o el marco jurídico, ¿no? Entonces, ¿cómo hay que moverse en esas esferas? Los retos que están para la globalización. O sea, si algo nos ha enseñado el COVID, ¿no? Estos años, o sea, este último año, es que a retos globales se exige una respuesta global. Entonces, una respuesta global por ciudadanos, por gobiernos, por multinacionales, ¿no? Y tenemos que trabajar de manera coordinada y tenemos que entender muy bien la realidad de otros países y de otras sociedades para poder avanzar y dar respuesta global a unos retos que son también globales, que son de todo el mundo. Entonces, bueno, o sea, la globalización es una realidad, ¿no? Por ejemplo, y ya no solo en retos de salud como la pandemia, pero ahora estamos en una economía cada vez más global. O sea, ya es muy raro. Mi cuñada, por ejemplo, que tiene una empresa pequeña de zapatos, pero ella vende a Francia, vende a Inglaterra, vende a Italia, está buscando proveedores en Asia, ¿no? O sea, al final, lo que os quiero decir con el ejemplo de mi cuñada es que no hace falta ser el banco, el HSBC, que es la estructura corporativa que os he puesto en una diapositiva, para entender que ahora mismo es más necesario que nunca entender las particularidades de los diferentes sistemas jurídicos del mundo, ¿no? O sea, tenemos que saber, oye, pues si, pues eso, yo voy a producir mis zapatos en Asia, pero necesito saber cuál es el marco jurídico al que me puedo atener. Para poder producir en Asia tengo que tener un socio chino o voy a poder, ¿cuál es la inversión mínima que te voy a hacer? O sea, tenemos que tener los juristas, ¿no? Tienen que tener este marco global y entender que ahora esto es una economía interconectada. Lo que os comentaba, otro cambio, ¿no? Saltando ya, hemos visto la tecnología, o sea, cómo está cambiando el mundo por la tecnología, cómo está cambiando el mundo por la globalización. Y el tercer pilar, que a mí también me parece especialmente interesante, sois precisamente vosotros. O sea, cómo vosotros sois una nueva generación que probablemente por lo que habéis vivido tenéis unos sueños y unas aspiraciones diferentes a las mías o a las de mis padres. Vosotros entendéis los problemas del medio ambiente, entendéis que el mundo tiene que ser más justo, queréis tener impacto, ¿no? O sea, ya no es evidentemente luego cada persona tiene sus sueños individuales, ¿no? Pero lo que yo veo, por ejemplo, en nuestros estudiantes de primero, de segundo, es que tienen unas aspiraciones que van más allá de las aspiraciones económicas. O sea, yo quiero ganarme bien la vida, pero yo quiero dejar una huella. Y bueno, y eso es muy interesante y es muy bonito, ¿no? Y a mí me ha resultado muy inspirador y es un mensaje muy optimista. ¿Qué pasa? Todo esto, eso, la globalización, el impacto de la tecnología, las nuevas generaciones, hace que el mercado de trabajo también esté demandando una nueva preparación, unas nuevas habilidades. O sea, cuando yo estudié mi grado en Derecho, era un grado mucho más teórico, donde no se ponía tanto el enfoque en las habilidades, pues en la presentación, en la negociación, en desarrollar la empatía, en desarrollar el trabajo en equipo, ¿no? O sea, al final
porque probablemente al mundo profesional al que yo me enfrenté era menos, o sea, no era tan exigente como el mundo profesional al que os vais a enfrentar vosotros. Entonces, tenéis que, cuando hagáis vuestra reflexión de qué quiero estudiar y dónde quiero estudiar, tenéis que ser muy ambiciosos porque se os va a exigir mucho. Entonces, tenéis que encontrar, o sea, a la universidad a la que vayáis, si es el IE, fenomenal, y si es otra, pues tendréis que buscar cómo os van a preparar mejor, ¿no? O sea, cómo en estos 4 o 5 años de grado yo voy a sacar mi máximo partido, mi máximo potencial, cómo voy a desarrollar mis habilidades, cómo voy a aprovechar también para conocerme, para ver dónde, oye, yo dónde soy bueno, yo dónde brillo, pues voy a enfocarme ahí. Y poder ir tomando, ir dando pasos, ¿no? en esa dirección para verdaderamente sacar la mejor versión de vosotros mismos, porque el mercado de trabajo os lo va a pedir. O sea, ahora se exigen más habilidades o diferentes habilidades a las que se exigían en el pasado. Mirad, esto probablemente habéis oído hablar del World Economic Forum. Esto es una encuesta que publica todos los años, que es The Future of Jobs, donde van analizando cuáles son las habilidades que exige el sector profesional, cómo van evolucionando, ¿no? Esas habilidades. Y entonces veis que Analytical Thinking and Innovation, Active Learning and Learning Strategies, creatividad, originalidad, tecnología, pensamiento crítico, problem solving, o sea, la capacidad de resolver problemas. O sea, son habilidades que van más allá del conocimiento teórico. Y eso no significa que no sea necesario el conocimiento teórico, desde luego que lo es, pero hay que complementarlo. Entonces, y todas estas habilidades, la buena noticia es que se pueden desarrollar, que se pueden trabajar. Entonces, cuando ahora vosotros hagáis la reflexión de, oye, ¿yo qué quiero hacer con mi vida? Tenéis que entender también o tenéis que pensar, bueno, ¿y hacia dónde quiero ir, no? Y en esa dirección, ¿qué voy a necesitar? O sea, yo en mi mochila, con mis herramientas para la vida, ¿qué herramientas voy a necesitar para llegar a donde quiero? Entonces, bueno, esto, si veis también este tipo de informes, pues también os pueden ayudar a la hora de pensar, pues, cuál es vuestro camino, ¿no? Entonces, lo primero será, ¿cuál es vuestra pasión? ¿Qué os gusta? ¿En qué sois buenos? ¿En qué brilláis? ¿Qué decís? Oye, pues es que yo leo sobre este tema o me hablan sobre este tema y a mí me gusta. Luego, ¿qué tipo de experiencia universitaria queréis tener? ¿No? O sea, sería como la reflexión que tenéis que hacer. Y por último, ¿a dónde queréis llegar? Entonces, yo entiendo que ahora estáis en la primera fase y es una fase súper importante y la decisión que hagáis tiene que ser súper informada y por eso os doy la enhorabuena por participar en este tipo de eventos porque al final se nota que sois personas que tenéis una curiosidad y que la decisión que toméis queréis que sea una decisión informada. Entonces, por eso estáis viendo, bueno, pues las diferentes opciones. Entonces, vamos a empezar con las pasiones, ¿no? Con vuestros sueños, ¿qué os apetece? ¿Qué os motiva? Entonces, yo os voy a contar, si estáis pensando en un programa jurídico, pues cuáles deben ser o cuáles serían esas, si esto os suena, ¿no? Si esto os suena conocido. Entonces, una persona que estudia un grado en Derecho o un programa jurídico, pues generalmente le gusta la gente y le gusta la sociedad y le importa la justicia y está enterado de lo que pasa en el mundo. O sea, él entiende lo que está pasando en los periódicos, sabe que hay elecciones este 4 de mayo, también en la Comunidad de Madrid, luego también sabe lo que está pasando en Estados Unidos, también conoce un poco el día a día, ¿no? Y es una persona curiosa y que quiere enterarse de lo que está pasando en el mundo. Luego también son gente con grandes ideales y es lo que os comentaba al principio. Son gente que quiere dejar un mundo mejor a su paso. Entonces, bueno, este dibujo está en blanco y negro, pero el circulito son los SDGs, que probablemente sabéis los Sustainable Development Goals, que son la ONU, establecido que, bueno, pues de aquí a unos años queremos mejorar ¿no? Vamos a tener estos objetivos. Luego también es gente que le interesa como parte del mundo, también le interesa la industria, el negocio, oye, ¿cómo puede mejorar la economía, ¿no? O sea, pues esos serían como los temas que interesan a una persona que se está planteando unos estudios jurídicos como un grado en Derecho. ¿Y qué habilidades? O sea, primero he visto los temas y ahora vamos a ver qué habilidades me gustaría desarrollar o debería desarrollar en estos programas jurídicos.
la creatividad. O sea, la abogacía o el sector jurídico es un sector muy creativo. ¿Por qué? Porque tenemos un marco jurídico que hay que respetar y en ese marco jurídico es donde tenemos que encontrar soluciones creativas a problemas muy concretos. La comunicación. Tenemos que ser capaces de convencer, de persuadir a un juez, de convencer a una contraparte en una negociación, ¿no? O sea, tenemos que dominar el arte, la comunicación, el arte de la comunicación. Critical thinking, tenemos que tener pensamiento crítico, sobre todo en una época como vosotros en las que estáis expuestos a muchísima información, ¿no? O sea, tenemos que entender, bueno, pues verificar cuáles son las fuentes, si esto es fiable, si no es fiable. Empatía, y va un poco ligado a las personas, a la sociedad, a la justicia. O sea, una persona que estudia un grado en Derecho generalmente es una persona empática y que le gusta a la gente. O habilidades de negociación, como os decía al principio, pues yo tengo que, pues probablemente me siente a negociar muchas veces, ¿no? Y yo tengo que ver cuál es el outcome, o sea, el resultado mejor de una negociación. La experiencia, o sea, eso es mis pasiones, ¿no? O qué me gusta o qué debe resonar conmigo si estoy pensando hacer un grado en Derecho. La experiencia universitaria, eso es muy importante. ¿Qué experiencia universitaria quiero? Y ahora os cuento cuál es la de IE. Y es una universidad internacional, donde estaríais expuestos a gente que piensa muy diferente de vosotros, porque viene de diferentes contextos. Y eso no os podéis imaginar cómo enriquece el debate. Y además os prepara para una realidad, como os decía al principio, una realidad global. Estos son todo fotos de estudiantes nuestros, es todo fotos del IE, ¿vale? El trabajo en equipo, es fundamental saber trabajar en equipo, porque además te das cuenta que cuando trabajas en equipo pues van surgiendo diferentes ideas y vas viendo las cosas desde diferentes puntos de vista. La tecnología, esto es, por ejemplo, una competición que lanzamos el otro día, donde la tecnología, o sea, esto es el derecho para la tecnología y la tecnología para el derecho, o sea, estudiar como os decía antes, los retos jurídicos que suponen estas nuevas tecnologías, pero también aprovecharnos de esas nuevas tecnologías para tener un conocimiento o un aprendizaje más profundo. Las competiciones internacionales, por ejemplo, nosotros ponemos muchísimo el énfasis en exponer a nuestros estudiantes a realidades diferentes, a tener que prepararse un caso y defenderlo delante de un tribunal y enfrentarse con otras universidades extranjeras. Aquí, por ejemplo, esto es el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, esta foto. Y es un equipo nuestro que hace 2 años ganó en el MUD de Derechos Humanos de Estrasburgo. Bueno, pues ellos estuvieron trabajando mucho tiempo durante un caso de derechos humanos y luego tuvieron que competir con otras universidades y bueno, resultaron ganadores. Las humanidades, la creatividad, la manera de ver las cosas diferentes. O sea, la experiencia de IE no es solo venir a unas clases, es venir a una clase y participar en un conjunto de actividades gigante que hace que os enriquece como de una manera más holística, ¿no? O sea, además en 360 grados. Bueno, esto es un poco así a grandes rasgos como es un poco la experiencia en la que nosotros creemos, ¿no? En la que nosotros creemos que la persona se desarrolla de manera completa. Ahí, se me ha ido la foto, esa representaba el emprendimiento. El emprendimiento no significa, no, pero yo no estoy interesado en un grado en administración de empresas. Es el espíritu emprendedor, el aprender a tomar riesgos controlados, el aprender a pensar de forma creativa. Bueno, pues todo eso son las herramientas que IE te va poniendo en tu mochila para llegar al camino, ¿no? Al que quieres, a tu meta. Entonces, ahora os voy a hablar de los programas que tenemos en mi escuela, en la Escuela de Derecho. Tenemos el grado en Derecho, pero os explico un poco, es donde más me voy a centrar. El grado en Filosofía, Política, Derecho y Economía, que es un grado multidisciplinar, no es 4 grados, es simplemente cómo puedes entender las problemáticas sociales y cómo un análisis desde esta cuádruple perspectiva te hace de verdad entender las cosas. O sea, yo no puedo entender una medida política si no entiendo el marco regulatorio, qué impacto económico va a tener o cuál es, cuál es su origen, ¿no? Tenemos luego dobles grados, que es el grado en Derecho con el grado en Administración de Empresas, el grado en Derecho con el grado en Relaciones Internacionales, el grado en Filosofía, Política, Derecho y Economía con el grado en Derecho. O sea, esto lo que te permite es completar las asignaturas de Derecho obligatorias para poder hacer el máster de acceso a la abogacía y ser abogado.
o el doble grado de Filosofía Política, Derecho y Economía con Data and Business Analytics. Este grado básicamente está diseñado para que un estudiante comprenda esa realidad social de la que os comentaba antes y luego pueda entender los datos y tomar decisiones que impacten en esa sociedad, decisiones informadas, ¿no? en base a los datos. Entonces, estos son un poco los programas dentro de la escuela. Y me voy a centrar en el de Derecho, ¿vale? ¿Por qué nuestro grado en Derecho es un grado diferente? Por estos elementos que luego os voy a ir explicando, ¿vale? Comparative Law. Nosotros enseñamos Derecho comparado. Ahora os explico qué es Derecho comparado. Por el acceso global a la profesión jurídica. Porque somos una universidad de un grado 100% internacional. Porque tenemos un enfoque muy práctico. O sea, nosotros, la teoría se tiene que aplicar a la práctica. Porque tenemos un profesorado que es el mejor reclutado de todas las partes del mundo. Y por nuestro plan de estudios. Voy a ir ahora uno a uno para que lo vayáis viendo fácil. ¿Qué es el derecho comparado? Ahora os lo va a explicar mejor que yo Yoko Tagaki, que es una socia de White & Case, que es uno de los despachos americanos más conocidos, pero dejadme que yo os lo introduzca. El derecho comparado es estudiar las instituciones jurídicas viendo las diferencias y las similitudes en diferentes jurisdicciones. O sea, yo, por ejemplo, quiero saber cómo está organizado el Estado de Derecho en España. Bueno, pues en España somos una monarquía parlamentaria. Pero ¿qué pasa en Francia? En Francia son una república. ¿Y qué pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos son un Estado federal, ¿no? Entonces, si yo entiendo cuáles son las instituciones jurídicas y cómo se regulan en diferentes países y voy viendo las diferencias y las similitudes, al final lo que voy creando es una mente jurídica muy potente y voy entendiendo de verdad, o sea, no estoy memorizando, estoy entendiendo de verdad cómo funciona el sistema. Entonces, voy a dejar aquí de compartir para poneros este vídeo que creo que os va a parecer muy chulo. A ver si lo hago bien. ¿Lo veis, Gabriela? Lo vemos that y lo the oímos. practice of law is becoming increasingly more international. Clients are expanding their businesses everywhere. Legal schools really need to prepare students to provide services in an international environment. That needs to be trained from an early stage, and by studying different legal systems, it's a very good way to train our lawyers to be serving the client's needs. I think that 95% of the matters I work on relate to more than 2 or 3 countries. So obviously you need to get trained for that and be better prepared. Probably you know someone who went abroad to study, met someone, fell in love. They got married elsewhere, they moved to a third country, they had a child, then things went a little bit difficult and then they got divorced. And you know, in that sort of situation, there might be a number of laws, different laws of different countries applying. So that's, you know, something that, you know, it's part of our daily life. Bueno, espero que os haya gustado. Vuelvo a mi presentación. Vale, ¿lo veis? Se está cargando. Vale. Ahora. Vale, gracias. Bueno, entonces, ¿por qué? Claro, bueno, como ya os ha explicado Yoko, estudiar Derecho comparado a mí me parece que es la manera de estudiar el derecho hoy en día, ¿no? O sea, porque al final, como os decía antes, te da ese marco jurídico y verdaderamente entiendes el porqué de las cosas, ¿no? Entonces, lo que pasa es que la abogacía es una profesión regulada, que significa que tú no puedes decidir un día, oye, yo he estudiado un grado en business y ahora ya quiero ser abogado y voy al colegio de abogados y me registro en el colegio de abogados y ya soy abogado. No.
No funciona así. Las profesiones reguladas, como es la abogacía, lo que te exigen son unos estudios específicos. Entonces, para ser abogado, por ejemplo, en España, cada país tiene su sistema, ¿no? Pero generalmente son bastante parecidos. Generalmente te exigen un grado en Derecho y luego un máster de acceso a la abogacía. Entonces, nosotros lo que tenemos en nuestro grado es esas especializaciones, ese acceso a la abogacía en diferentes jurisdicciones. Entonces, en los 3 primeros años de nuestro grado en Derecho, vosotros estudiáis las asignaturas, la base, ¿no?, de todo el derecho comparado, pues tenéis derecho mercantil, derecho fiscal, derecho procesal, bueno, el plan de estudios de derecho hasta los 3 primeros años. Y luego podéis elegir en diferentes especializaciones. Podéis decidir seguir el track, por ejemplo, de Estados Unidos. Tenemos un acuerdo con Northwestern University en Chicago, que es una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, donde terminaríais el 4º año o bien estudiando un LLM o bien estudiando un JD. El LLM es un máster, es lo que yo estudié, que os he contado antes. Y un JD son los estudios de posgrado, porque en Estados Unidos los estudios jurídicos son de posgrado, para poder ser abogado en Estados Unidos. Entonces, de esta manera, un estudiante que siguiera este track, podría ser abogado en España y en Estados Unidos. Tenemos lo mismo con ITAM, con México, de manera que un estudiante que estudie con nosotros haría 3 años con nosotros y 2 años en México. Y al final podría ser abogado en España y en México. Tenemos también lo mismo con Reino Unido, con King's College London, que también es otra de las universidades más prestigiosas de Europa. De manera que nuestros estudiantes estarían 3 años con nosotros y luego se irían un 4º año a hacer el LLM y se presentarían al SQE, que es el examen de acceso a la abogacía en Reino Unido. Y tenemos lo mismo con la India. ¿Qué pasa si vosotros lo que queréis es centraros en derecho español? Y decís, bueno, yo ya he tenido mi base de derecho comparado, mis 3 años, y luego lo que quiero es profundizar en conceptos de derecho español. Pues entonces estudiaríais vuestros 3 primeros años de derecho comparado, pues eso, las instituciones jurídicas, las habilidades, cursos avanzados de derecho comparado, para luego el 4º año profundizar en derecho de los negocios en España. Entonces, partiendo de la base de ese derecho comparado, o sea, ya tenéis vosotros vuestra base, ahora profundizáis en derecho español, en el ordenamiento jurídico español. Entonces, veis asignaturas de derecho público, asignaturas de derecho civil, de derecho mercantil y de derecho procesal, ¿vale? Esto, además os podéis ir de exchange, etc. ¿Por qué decimos que somos una universidad internacional? Aparte del derecho comparado que ya nos hace únicos. Bueno, os lo comentaba Gabriel al principio, por los estudiantes. Tenemos más de 95 nacionalidades representadas en el campus. Eso hace que más o menos en nuestros programas de derecho pues tengamos un 30% de españoles, un 70% internacionales. Y eso no os imagináis lo que enriquece la experiencia. El faculty, lo mismo. O sea, nosotros, los profesores igual, o sea, tenemos mucho abogado, mucho practitioner español, pero también tenemos mucho abogado, mucho profesor, sobre todo los profesores internos, de diferentes nacionalidades y que han estudiado en las mejores universidades del mundo. El exchange, que es la posibilidad de iros a cursar o bien un semestre o bien un año a otra universidad. Tenemos más de 160 universidades con las que somos partners en más de 50 países. O sea, imaginaos lo que os abre eso, ¿no? O sea, nosotros creemos tanto en este enfoque internacional que además os animamos a que o bien hagáis un exchange en alguna de nuestros partners o bien que hagáis unas prácticas también fuera de España. Tenemos también convenios con los mejores despachos de abogados y además las mejores empresas, igual que organismos internacionales. Vale, y entonces, ¿pero qué significa estudiar Derecho? O sea, ¿qué tengo que hacer en mis sesiones, en mis asignaturas para estudiar Derecho? Bueno, pues probablemente tendrás que leer, tendrás que aplicar, entender, ¿no? O sea, porque cuando tienes que hacer una lectura comprensiva y entender esa norma, entender ese caso y aplicarlo a casos reales. Tendrás que argumentar las diferentes posiciones. El otro día, por ejemplo, estuvimos en un taller en la que se había mandado a los diferentes, se habían formado equipos de 5 personas. Entonces, un estudiante era una parte de la disputa, ¿no? Había una disputa jurídica. Otra parte otro estudiante era la contraparte.
otro estudiante era el abogado de la parte A, otro estudiante era el abogado de la parte B y luego estaba el mediador, que es el que iba a intentar que se llegara a un acuerdo. Y cada una de esas personas recibía un set de información diferente. Y entonces luego se les daba unas guías, se les enseñaba a ver cómo se organizaba la conversación, etcétera, y entonces tenían que llegar tenían que discutir ese caso desde las diferentes perspectivas. Esto es muy aplicado. Tendréis que desarrollar habilidades escritas y orales, o sea, es fundamental. Haríais roleplays, como os decía, o sea, seríais un día el abogado, otro día el mediador, otro día el juez, trabajo en equipo. Lo que os digo de las competiciones internacionales. Nosotros participamos en las competiciones internacionales más importantes del mundo. Montamos grupos de trabajo, preparábamos a los estudiantes y les llevamos a participar en donde sea. Pues en Estrasburgo, el ejemplo que os ponía antes, en Grecia, en el MUT Europa, o hemos estado en diferentes partes del mundo, en Estados Unidos, ¿no? Representando a nuestra universidad en estas competiciones. Investigación. Aquí os pongo, por ejemplo, esto es un seminario de ciberseguridad, ¿no? Para que veáis un poco cuál es la realidad. Pues, ¿qué se vería? Pues ciberterrorismo. Lo veis ahí, ¿no? ¿Qué más hay en el enfoque práctico? Nosotros tenemos una de las legal clinics, que ahora os explico lo que son, más grandes de Europa. Hemos sido de los primeros en introducir el concepto de legal clinic, que es un concepto americano en Europa. La Legal Clinic es una actividad en la que trabajan estudiantes desde primero junto con abogados. Veis, aquí tenemos varios de los abogados con los que colaboramos, pero colaboramos con más, y con profesores, y lo que hacen es prestar asesoramiento jurídico real en casos reales. Entonces, ¿quiénes son nuestros clientes? Nuestros clientes son generalmente ONGs o startups. Entonces, les prestamos un asesoramiento jurídico gratuito y eso le da ya al estudiante la posibilidad de empezar a ejercer la abogacía, pero desde un entorno seguro, evidentemente. Entonces, protegido, pues eso, o sea, guiado por el profesor, por el abogado, te da también la posibilidad de empezar a trabajar con profesionales del derecho, ¿no? Entonces, esto tiene mucho impacto. Llevamos más de 30.000 horas de trabajo pro bono y más de 35 nacionalidades involucradas en estos proyectos. Esto es una cosa súper interesante y si vais a estudiar un grado en Derecho, yo diría que es muy importante que uno de vuestros requisitos sea que tenga una clínica jurídica. Los MOOCs, como os comentaba antes, las competiciones en las que participamos y competimos contra otras universidades, ¿no? El YESAP, por ejemplo, que probablemente es la más conocida. Las finales son en Washington. Bueno, pues la semana pasada nos dijeron que nos habíamos clasificado para las rondas internacionales, porque hay unas rondas nacionales en las que compites con universidades españolas y luego, si pasas, pues puedes ir a la ronda internacional, que generalmente es en Washington. El European Human Rights Moot Court Competition que os decía. Esto es en temas de derechos humanos. Entonces, los estudiantes trabajan en un caso de derechos humanos, generalmente participan en unas 120 universidades y eligen a 18 para irse a Estrasburgo a competir en el court. Os diré que llevamos 4 años seguidos clasificándonos entre los 18 y hace 2, como veis en la foto, ganamos el primer premio. Y, de hecho, por ejemplo, el premio era unas prácticas en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. El MUT Madrid, que este año hemos quedado semifinalistas. Este es un MUT generalmente en arbitraje internacional, ese es el tema, y tiene lugar en los diferentes despachos de Madrid. Entonces, bueno, pues tiene rondas en Uría, en Cuatro Casas, en Linklaters, en Pérez Llorca, etc. Y el European Law Moot Court, que lo hemos ganado, lo ganamos, creo que fue hace 3 años, y generalmente tiene lugar en Grecia. La tecnología, como os comentaba antes, no es solo, es por un lado entender cómo impacta la tecnología en la sociedad y qué retos jurídicos plantea, como os decía al principio, ¿no? Y entonces ahí pues podéis estudiar ciberseguridad o IP Law, ¿no? Derecho de las nuevas tecnologías, pero también también Legal Tech.
¿Eso qué significa? Pues cómo la tecnología puede ayudar al sector jurídico, ¿no? O sea, pues por ejemplo, como ahora hay programas que hacen que se puedan revisar contratos, por ejemplo, de una manera mucho más rápida, pues todo eso es gente que entiende, que sabe de los dos mundos, que sabe de derecho, pero que también sabe de tecnología, entonces puede implementar esas soluciones. Nuestro faculty, que os comentaba que era también otro de los puntos importantes. ¿Quiénes son? Pues son desde funcionarios públicos del más alto nivel, desde abogados de las grandes firmas, abogados internacionales, jueces, socios, CEOs, gente de la academia, nuestros profesores internos, como os comentaba antes, son profesores que han sido formados en las mejores universidades del mundo y atraemos ese talento y les ponemos a preparar los programas y a, bueno, y a prestar la mejor docencia, ¿no? Posible. ¿Cómo estamos estructurados o sea, cómo se estructura los 3 primeros años? Porque, como os comentaba antes, el cuarto año cada uno puede seguir su camino, ¿no? O sea, tú puedes haber decidido seguir el track de Reino Unido e irte a estudiar a King's para hacer un LLM y luego ser solicitor, que es lo que se dice abogado en Reino Unido. Pero en los 3 primeros años, aparte de los cursos, o sea, de las asignaturas técnicas, ¿no? Jurídicas, pues como sea pues, derecho penal o fiscal o derechos humanos o mercantil, etcétera, todas estas en derecho en inglés y siguiendo la metodología del derecho comparado, como os he explicado ya. Además, tenemos lo que decimos los cursos transversales. Creemos que cada estudiante de IE tiene que tener el emprendimiento, las humanidades, la tecnología, ¿no? Y luego, además, cada estudiante puede decidir estudiar asignaturas de otras áreas. Pues puede haber estudiantes que estén muy interesados, o sea, que quieran estudiar Derecho, pero además quieran complementar su formación con asignaturas de la escuela, por ejemplo, de Human Science and Technology, que son más los TECIs, ¿no? Pues entonces, bueno, pues yo además de mis estudios jurídicos quiero profundizar en coding, ¿no? Y luego los Unplugged. Los Unplugged son lo que os comentaba al principio también de las habilidades. O sea, cómo tenemos habilidades, pues eso, cómo estas habilidades además se desarrollan, ¿no? Y entonces o sea, se pueden aprender, pues negociación, advocacy. O sea, advocacy son habilidades en sala, ¿no? Habilidades en juicio, tanto en frente del juez como por escrito, deontología, las habilidades que se tienen que desarrollar para ser un buen jurista. ¿Para qué? ¿Os acordáis? Sí, ¿os acordáis de la estructura de la presentación? Estábamos hablando al principio de cuáles son mis sueños, en qué soy bueno, qué me gusta, qué me conmueve, cuáles son los temas que me interesan, ¿no? Que es como la primera reflexión que tendréis que hacer. Luego estábamos viendo qué tipo de experiencia universitaria quiero tener. O sea, yo quiero irme a, pues eso es lo que ofrece el IE, que es una universidad internacional con mucho enfoque práctico, con tecnología, tal, o busco otra cosa, ¿no? O sea, qué tipo de experiencia universitaria quiero. Y, por último, cuál es mi objetivo profesional. O sea, y eso no significa que a estas alturas tengáis que tener claro qué queréis. O sea, eso lo iréis descubriendo a medida que vayáis avanzando. Pero, bueno, hay alguno de vosotros que igual empieza en primero y dice, mira, es que a mí me encantan los derechos humanos y yo quiero llegar a ser... pues eso, quiero especializarme en derechos humanos. O yo no, a mí me encanta el mundo de la empresa, mi padre es empresario y veo que además de esto necesito unos conocimientos jurídicos para expandir su negocio. Bueno, pues tanto en el sector público como en el sector privado, ¿no? Entonces, dentro del marco jurídico, pues hay muchos caminos, ¿no? O sea, está desde el derecho más de la empresa, que se ejerce pues en las grandes firmas o en pequeñas, más especializadas, en las Big Four, pues como Price o Deloitte, ¿no? O in-house, o sea, dentro de las propias compañías. Legal Tech, como os comentaba antes, derechos humanos, el sector público, o sea, oye, es que yo quiero ser diplomático, o yo quiero opositar, o yo quiero ser legislador, o quiero formar parte del gobierno. Bueno, pues hay muchas carreras que se abren desde unos estudios jurídicos. Y ahora, dejadme terminar
porque me gustaría que hicierais preguntas en el chat, a ver si os puedo contestar. Dejadme terminar con este vídeo. A ver. Que es la nueva torre a donde nos vamos ya dentro de nada. Bueno, pues ahora ya no sé cómo quitar el vídeo. ¿Lo sigues viendo? Bueno, da igual, pues vamos nada, es solo el final. Que, pues nada, no sé si hay... mira, ahí está. No sé si hay preguntas en el chat o si alguien se ha animado a preguntar. Por ahora nadie se anima a preguntar. ¿No? Tenemos ahora unos minutitos para preguntas. No sé si alguien tiene preguntas. Yo, para romper un poco el hielo, te quería preguntar una pregunta que suele ser bastante común respecto a todas las competiciones que has mencionado, que es que si todos los estudiantes pueden participar o es algo un poco a modo selectivo. Y luego también si nos podrías contar un poco respecto a los programas de intercambio que incluyen todas las carreras de Derecho, así como, bueno, el resto de la universidad, ¿no? Que forma parte del plan de estudios de todas las carreras, pero cómo está estructurado en las carreras de Derecho y a lo mejor incluso si quieres enumerar alguno de las universidades así pues más reconocidas en el mundo con las cuales nosotros tenemos acuerdos de intercambio. Sí, claro que sí. Pues mira, lo que hacemos para las competiciones es generalmente montamos, o sea, nosotros ofertamos unos cursos de preparación, que a quien se puede apuntar el que quiera. Entonces, cada año tenemos un curso que prepara para el MUD Madrid, un curso que prepara para el MUD de Derechos Humanos, un curso que prepara para el GESOP, un curso que prepara para el de Europa. Bueno, para todas las competiciones, para el nuestro, para el Comparative Law in Action, para el WOW, para el Law Without Walls, bueno, para todos esos tenemos un curso al que se pueden apuntar, son cursos optativos, son asignaturas optativas y se puede apuntar quien quiera, obviamente hasta llenar las plazas, pero bueno, que hay bastantes plazas. Y luego todos trabajan en el caso, todos están trabajando en equipo y al final el profesor elige pues generalmente unos 4 que son los que van a representar a la universidad y generalmente son los que mejor desempeño han tenido a lo largo de ese curso. Nosotros recomendamos a todos los estudiantes a pasar por un tipo de, por esa experiencia, porque es mucho trabajo, porque es verdad, o sea, tienes que trabajar bastante, pero la experiencia es alucinante y todos salen diciendo, mira, es que es lo mejor que he hecho, o sea, que bien haberme animado y haber participado. Eso en cuanto a los MOOCs. Y luego los acuerdos, al final nosotros la universidad funciona como una unidad, o sea, como los estudiantes se van en su 4º año, ¿no? a hacer el exchange, entonces tienen asignaturas optativas, entonces hay bastante flexibilidad en cuanto a las materias que puedes o quieres cursar en las diferentes universidades. Entonces, si hay alguien que, por ejemplo, dice, bueno, yo estoy estudiando un grado en Derecho, pero luego me gustaría tener una base bastante profunda de relaciones internacionales,
pues se puede ir a una universidad que sea muy buena en relaciones internacionales para hacer ese exchange. Pues, por ejemplo, a Sciences Po, pues ese sería un perfil bastante común. O no, yo me quiero ir a Cornell en Estados Unidos o me quiero ir a Miami porque me gusta el arbitraje. O sea, nosotros además ahí vamos guiando a los estudiantes en función también de las fortalezas de las universidades con las que tenemos acuerdo, que son más de 160, o sea que hay mucho donde elegir. Y una pregunta más en cuanto a estas competiciones. ¿Los estudiantes pueden, si han participado en uno, volver a ser seleccionados para otro? ¿O también hay algún criterio para que pues, el mayor número de estudiantes estudiando Derecho pues, tengan la posibilidad de participar en estas competiciones? No hay ningún límite porque como participamos en bastantes, al final todavía no hemos tenido ese problema. Si algún día tenemos un problema, pues igual se tienen que poner algunos límites, pero por ahora no hemos gestionado bien. Es verdad que es mucho esfuerzo, entonces no es habitual que alguien participe en más de uno o dos. Y aprovecho para deciros que este año hemos lanzado nosotros nuestra propia competición, que se llama el Comparative Law in Action, que básicamente lo que hace es aúna el derecho y las nuevas tecnologías. Entonces, esto podría haber puesto el vídeo, la verdad, porque era muy interesante, pero esto es un caso en derecho electoral, es un caso multimedia donde toda la información se recibe a través de vídeos o documentos multimedia, o sea, como muy, muy, muy interactivo. Y han participado 6 universidades que para nosotros son universidades a las que admiramos mucho, son Tilburg, Bocconi, Maastricht, Edimburgo, o sea, universidades que entienden la enseñanza del derecho como nosotros, que es una enseñanza de derecho global, y entonces estaban trabajando en un caso donde se unía el derecho y las nuevas tecnologías. Esto era un país ficticio que se llamaba La La Land, donde después de una crisis, de unas revueltas sociales, el derecho, o sea, se monta un gobierno de coalición y tienen que adoptar una nueva constitución. Entonces, los estudiantes tienen que investigar pues, cuáles regímenes podrían tener sentido, dadas las características concretas de su país. Y, bueno, ha sido un exitazo. O sea, tuvimos la final hace 2 semanas. Tuvo que ser online porque por tema de COVID los equipos no pudieron viajar, pero aún así conseguimos tener un flamenco, a Cristina Oria, que no sé si la conocéis, que es una chef y emprendedora española enseñándoles a cocinar tortilla de patata. Bueno, estuvo como muy divertido, además de luego en la profundidad del caso, que técnicamente era complejo y los estudiantes aprendieron un montón. En cuanto a prácticas, que veo que nadie se anima mucho a preguntar, pero como la sesión va a quedar grabada, pues igual es información que también les resulta útil a otros más adelante. En cuanto a prácticas laborales, yo sé que como parte del programa hay muchos estudiantes que también tienen la oportunidad de hacer como un día, ¿no?, de experimentación, donde, bueno, no sé cómo se define estos días, pero los shadowing, ¿no?, que van a ¿con qué despachos de abogados han tenido estos estudiantes la oportunidad de trabajar? Vale, esto realmente no son prácticas, esto se hace muy pronto en el programa y la idea es que los estudiantes vean cuál es la realidad del despacho. Entonces, está abierto a todos los estudiantes de Derecho y lo que hacen es pasar una semana en los diferentes despachos, pues por ejemplo en Uría, en Linklaters, en Herbert, en Cuatro Casas, bueno, es que son muchos y los mejores. Entonces, ahí lo que hacen es they shadow, por eso se llama shadowing, o sea, son como la sombra de los abogados. Y no es que se pongan a trabajar en temas jurídicos porque es una semana, pero les da una idea de cuál es la vida del despacho. Entonces, bueno, pues ahora ya sé lo que hace un abogado cuando llega a su despacho, cuando tiene sus reuniones, cuál es su agenda, les acompañan de vez en cuando a los juicios o algunas reuniones, etc. Entonces, es una manera, desde una fase como muy inicial, porque esto se hace, pues no sé si en primero o en segundo, pues de entender, oye, ¿y qué es un despacho de abogados? Y luego están las prácticas. Luego las prácticas, que también animamos mucho a nuestros estudiantes a hacerlas, tenemos convenio con muchísimos, no solo despachos, organismos internacionales, empresas, y eso ya son largas, generalmente son pues, normales entre 2 y 6 meses, y entonces los estudiantes ahí sí que tienen una inmersión mucho más profunda y trabajan en casos y, bueno, y es una experiencia súper interesante porque también les permite
conocer diferentes áreas del derecho. O sea, o por ejemplo, los programas duales, los que están estudiando el grado en Derecho y el grado en empresariales, por ejemplo. O sea, hay veces que dicen, es que yo no sé si me quiero dedicar al Derecho o a la empresa, entonces pues, prueba los dos, ¿sabes? Haz unas prácticas un año, hazlas en consultoría o en banca de inversión y luego al año siguiente, o viceversa, hazlas en un despacho o hazlas en una empresa. De manera que cuando te decidas y dices, bueno, os voy a hacer el máster de acceso o no, pues tengas, o sea, tu decisión sea una decisión informada y entiendas sobre qué estás eligiendo. Sin duda, estoy totalmente de acuerdo. Creo que es la mejor forma de identificar más o menos, ¿no?, qué es lo que te gustaría hacer una vez completes tus estudios. Quiero añadir aquí que el IE cuenta con un departamento de carreras, el cual te ayuda desde el primer año a, pues no solo conseguir un trabajo, sino más desde atrás, ¿no? Escribir un currículum, un perfil en LinkedIn, incluso en otras plataformas de reclutamiento. También hay una serie de eventos anuales en el campus orientados a ayudar al estudiante a conocer distintas empresas donde ellos van a poder aplicar. Estas han sido presenciales, también han sido virtuales, ¿no? Pero todas las semanas hay distintos eventos en el campus de las distintas escuelas, ¿no?, que te permiten también incluso conocer, pues, por ejemplo, lo que estaba comentando Eugenia, ¿no?, qué es trabajar en un despacho o cómo algún antiguo alumno del IE ha conseguido acabar trabajando para Quatre Cosas, ¿no? Qué es lo que estudió, cuáles son los pasos que tomó durante su carrera para llegar a eso que ha conseguido, ¿no? Lo cual es muy inspirador también porque al fin y al cabo pues te ayuda a tú también a entender qué es lo que tienes que hacer o lo que no quieres hacer y hay distintas opciones de personalización de la carrera, entre ellas el programa de intercambio, las prácticas, pero también una serie de actividades extracurriculares como los seminarios, los clubs, los MOOCs que estaba hablando también Eugenia, que te permiten ir amoldando un poco tu carrera en base no solo a tus ambiciones profesionales, sino también personales, ¿no?, que también creo que es importante. Eugenia, no tenemos ninguna pregunta, desafortunadamente. ¿Nos habéis animado? Bueno. Creo que ha sido muy clara, ha sido demasiado clara. Ha sido muy clara. Pero muchísimas gracias, ha sido un privilegio contar contigo esta tarde. Esperemos que haya gustado mucho la presentación y que siga gustando a todos aquellos que la vayan a estar viendo streaming. Y nada, que disfrutes de tu tarde. Igualmente, muchas gracias. Gracias. Hasta luego.